técnica, uno de sus fundamentos es que somos responsables de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Y por ende, esa forma de trabajarnos en nosotros lo que hace es sanar también nuestro entorno. ¿Es correcto? ¿Estoy bien por ahí? Hola, hola, bienvenidos a Prosperidad Integral TV, te habla H.G. Cibeles y hoy vamos a hablar ¿de qué? De Ho'oponopono. Cómo el Ho'oponopono, ese conocimiento ancestral hawaiano te puede ayudar para lograr abundancia y prosperidad en tu vida. ¿Y con quién vamos a tener esta conversación? Con Santos Ávila Ruiz, quien es formador, terapeuta, escritor, tiene más de 20 libros publicados sobre todo lo que es el crecimiento personal y además es un consultor vía internet sobre energía, sobre trabajo energético, registro acástico, en fin, una persona bastante conocedora de todos estos temas e indudablemente un conocedor de Ho'oponopono, un maestro en Ho'oponopono. Y sobre ello vamos a hablar. Bienvenido, amigo Santos Ávila. Desde España Hola. Nos estamos conectando. Hola, HG, es un placer estar aquí contigo, charlando un ratito contigo, a ver si llegamos a la gente que te sigue y podemos ayudarles enseñándoles un poco cómo pueden trabajar con esta técnica ancestral hawaiana. Muy bien, Santos. Vamos a empezar por hacerle conocer un poco a la gente que no esté muy clara qué es el Ho'oponopono. Vamos a empezar por allí. ¿Qué es Ho'oponopono? Mira, el Ho'oponopono es una técnica ancestral hawaiana que se utiliza para resolver los problemas. Esta técnica parte de la base de que todo lo que nos ocurre tiene que ver con la programación interna que nosotros tenemos. Por tanto, cualquier experiencia que vivimos o cualquier situación que experimentamos, de alguna forma es como un reflejo de algo interno que hay en nosotros. Esto es genial porque nos empodera muchísimo, porque si yo estoy creando mi realidad con la información que hay dentro de mí, si yo cambio esa información voy a cambiar mi realidad. Antiguamente el Ho'oponopono se utilizaba en el entorno familiar o en el entorno de la tribu, pero Morna Simeona, que es una cajuna o chamana hawaiana que ya falleció hace unos años, lo actualizó de tal manera que ahora podemos trabajarlo de forma individual, sin necesitar a nadie de la familia, sin necesitar a nadie, trabajando con nuestra propia programación interna. Con lo cual, como te decía, es una técnica que nos empodera muchísimo porque nos da la posibilidad de sanar y mejorar toda nuestra vida y solo depende de nosotros, no depende de nadie más. Sí. Simeona, pues es verdaderamente la madre que dio a conocer básicamente todo, modernizó todo lo referido al Ho'oponopono. Pero además hay alguien muy significativo que fue la punta de lanza para que se conociera verdaderamente de manera masiva el Ho'oponopono, que es el Dr. Len. Cuéntanos esa historia, ¿la conoces, la historia del Dr. Len, del psiquiátrico, etcétera? Sí, la historia se dio a conocer gracias al autor Joe Vitale, que es una de las personas con las que yo me he formado, y a través de un libro suyo compartía la historia del Dr. Hugh del que tú hablas. Y bueno, básicamente, resumiéndola de una forma muy cortita, pues él estuvo durante varios años, él estaba trabajando en un psiquiátrico y no tenía contacto con los pacientes, simplemente lo que hacía era, cogía los expedientes, los leía y trabajaba con esta técnica perdonándose a sí mismo por la parte de él que se estaba viendo reflejada en la experiencia que le estaba teniendo en ese psiquiátrico. Entonces simplemente cogía los expedientes de cada una de las personas que había allí y repetía gracias, te amo, o sea, era como un trabajo de autoperdón con él mismo, que es como funciona la técnica, y en el plazo de unos 3 años o un poquito más consiguió que cerraran toda la planta del psiquiátrico porque tuvieron que dar alta a todo el mundo. Hay que tener en cuenta que la gente que había allí era gente con grandes desequilibrios, algunos eran incluso gente violenta, gente con muchos traumas. Cuando él llegó, la mayoría de la gente estaba muy medicada para poderlos tener sedados y que no fueran peligrosos, y muchos de los trabajadores que allí estaban cogían muchas bajas y faltaban mucho al trabajo porque no se sentían a gusto y se sentían un poco en peligro. Cuando él empezó a hacer esto, a los pocos meses de hacerlo, consiguió que muchas dosis de la medicación se rebajaran, consiguió que muchos de los pacientes que estaban sujetos o atados los pudieran soltar, y así durante el proceso de estos 3 años y algo, logró al final que pudieran hacer incluso actividades como cocinar galletas, limpiar coches y hacer una serie de cosas, y poquito a poco pues fueron dando de alta a todo el mundo. Esto nos habla de lo potente que realmente es esta técnica, de que trabajando en uno mismo tenemos la capacidad de afectar a nuestro entorno, porque una de las cosas interesantes que tiene esta técnica
es que lo que yo sano en mí se sana en los demás. Por tanto, trabajando solo en mí, en la programación que yo tengo, en las memorias internas que yo tengo, puedo afectar al colectivo, puedo afectar a mi entorno y puedo afectar a una gran cantidad de personas. Así que, como te decía al principio, es una técnica que realmente nos empodera, nos da la capacidad de ir mejorando no solo nuestra vida, sino el mundo entero. Ciertamente, además, tú eres el especialista y me corriges si no es así. Entiendo que esta técnica, uno de sus fundamentos es que somos responsables de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Y por ende, esa forma de trabajarnos en nosotros lo que hace es sanar también nuestro entorno. ¿Es correcto? ¿Estoy bien por Sí, ahí? sí, es totalmente correcto. Porque realmente, como te decía al principio, esta técnica parte de la base de que todo lo que yo estoy experimentando en mi vida es una proyección de la programación interna que yo tengo. Pero vamos a entender una cosa, esa programación interna, por la que algunas personas incluso están dispuestos a pelearse o a matar para defender sus ideales, esa programación interna resulta que el 80% es heredada de nuestros ancestros. Y el otro 20% es una parte bastante amplia de nuestra infancia con la información que nos han dado los profesores, nuestros padres y las personas adultas que de alguna forma formaron parte de nuestra educación. Y luego hay un pequeño porcentaje dentro de ese 20% que corresponde a nuestras vidas pasadas. Pero vamos a tirar un poquito más del hilo. Si yo me voy a una vida pasada, en esa vida pasada ocurre lo mismo. El 80% de la programación que yo tenía en esa vida era heredada y el otro 20% era casi todo de la infancia y un poquito de las vidas pasadas. Con lo cual, ¿con esto qué te quiero decir? Que casi el 100% de la información que tenemos es una programación que nos han transmitido otros. Por tanto, nosotros estamos viviendo la vida que creemos que es nuestra, pero con la programación de otros. Esto es como si fuéramos un ordenador o un robot al que alguien le introduce la programación y con esa programación funciona. Y así funcionamos nosotros. Cuando nosotros empezamos a despertar y tenemos un poquito más de conciencia, ahí ya podemos empezar a trabajar con esa programación para ir soltándola, para ir liberándola y para generar un vacío de programación en nuestro interior. Cuando vamos borrando esa información, somos como una especie de disco duro que hay mucha información. Cuando yo voy borrando esa información, me puedo conectar con el disco duro de la divinidad, del universo, de Dios o del concepto que cada uno tenga, cuya información es mucho más armónica para mí y para todo el mundo. Por tanto, cuanto yo más voy liberándome de esa programación, más me conecto con mi parte divina que me inspira a tomar mejores decisiones, que me inspira a hacer una serie de cosas mejores de las que las estaba haciendo y por tanto se empiezan a mejorar mis relaciones, empieza a mejorar mi economía y empiezan a resolverse cualquier problema que yo tenga. No es que simplemente practicando la técnica se resuelva, yo tengo que seguir actuando, pero no es lo mismo actuar desde la programación interna que yo tengo, desde mi ego, que actuar desde la inspiración divina. ¿Vale? Sí, Entonces, sí, mucha gente a veces a mí también me plantea, bueno, pero ¿y si tengo que hacer, si tengo que actuar de alguna manera, ¿para qué sirve una técnica? Justamente para cambiar tú, para que esa acción verdaderamente sea efectiva. Eso es todo. O sea, porque si no cambias, no cambias programación, no cambias nada de eso, porque por mucho que actúe, la gente actúa todos los días en el mundo y no logra básicamente nada. Si quieren, aquí abajo están apareciendo las redes sociales de Santos para que lo visiten, para que lo conozcan, para que cualquier cosa que quieran consultarle probablemente por alguno de las redes sociales, pues le está dispuesto seguro a responder como me va a seguir respondiendo ahorita a mí. Fíjate lo siguiente, Santos. Yo he escuchado muchas veces las 4 archiconocidas palabras del Ho'oponopono. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Pero lo he escuchado de maneras muy diferentes. Hay gente que dice gracias, te amo, perdóname, lo siento, te amo, perdóname, gracias. ¿Hay una forma correcta o da igual cómo se usa? mira, da igual, HG. Y realmente te voy a decir una cosa que a lo mejor toca un poco la visión que se tiene. Ni siquiera hace falta repetir las 4 palabras. Con repetir gracias mentalmente todo el rato o te amo todo el rato, ya estamos practicando Ho'oponopono. Las 4 palabras se hicieron muy famosas por Joe Vitale, que tuvo la inspiración de explicarlas de esa manera. Pero la práctica del Ho'oponopono consiste simplemente en dar permiso a nuestra parte divina para soltar las memorias, la programación, para ir vaciándonos de eso. Entonces, cuando decimos gracias todo el rato, gracias, 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 mentalmente, no lo hacemos en voz alta. Cuando yo hago esto, realmente lo que estoy diciendo es, lo siento por aquello que hay en mí que está creando o que está experimentando esto. Con lo cual, el gracias es como una contraseña con la que yo me estoy perdonando por generar esa realidad o por estar experimentándola.
Por tanto, puedes decir gracias, puedes decir te amo, puedes decir lo siento, perdóname, te amo, gracias en ese orden o en cualquier orden que necesites. Pero no es necesario realmente decir las 4 palabras. Aunque digas gracias, normalmente, personalmente, yo practico sobre todo con gracias y con te amo. Estoy durante casi todo el día, porque yo ya llevo 8 años trabajando con la técnica y lo tengo muy integrado y estoy casi siempre trabajando con esta técnica. Repito mucho te amo, te amo, te amo, o gracias, gracias. Pero no solo utilizar las 4 palabras. Es correcto utilizarlas, es decir, no es que esté diciendo que no se puedan utilizar, funciona igual, pero no es tan importante siquiera la palabra que repetimos. Si por inspiración nos viene otra palabra, está bien que la utilicemos, porque lo que queremos hacer es parar nuestra mente, parar nuestra vocecita interna que nos está machacando, que nos está diciendo cosas negativas, y esto lo podemos hacer con cualquier palabra. Lo que pasa es que las palabras que se utilizan en Ho'oponopono pues tienen la fuerza de que ya las están utilizando miles de personas en todo el mundo. Y es como, yo digo que es como los símbolos de Reiki. Cuando tú te conectas con un símbolo de Reiki, te estás conectando también con toda esa energía de todas las personas que creen en ese símbolo y que lo están sustentando a nivel energético. Entonces, siempre es mejor las palabras habituales, pero si por inspiración te viene repetir la palabra patata, aunque sea tonta y aunque parezca broma, repites patata y te quedas tan ancho porque estás trabajando igual. ¿Vale? O sea que no es importante ni el orden de las palabras ni decirlas todas. Muy bien, muy bien, muy bien, excelente, excelente. Da gusto conversar con alguien que verdaderamente conoce los temas, verdaderamente está siendo un placer conversar contigo, Santos. Y necesariamente siendo un maestro en Ho'oponopono, nos vas a tener que entregar una pequeña técnica a las personas que están viendo este video para que empiecen a trabajarse un poco a sí mismas. Así que cuéntanos una pequeña técnica, Santos. Bueno, mira, es que ¿sabes qué pasa, Cheje? Que el Ho'oponopono es muy sencillo, pero no es fácil. Parece contradictorio, pero no. Es sencillo porque para practicar Ho'oponopono solo tienes que repetir gracias, como te decía antes. Repites mentalmente gracias, 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 durante bastante tiempo, como un mantra repetitivo a nivel interno, ¿vale? Pero la parte difícil es que lo ideal es mantenerse cuanto más tiempo posible en esa práctica a lo largo del día, ¿vale? Entonces, para los que no conozcan nada de Ho'oponopono, yo siempre doy un consejo. Empiecen poco a poco. Empiecen un ratito haciéndolo de forma consciente, repitiendo. La mente se va a ir a las preocupaciones, a las cosas que nos preocupan, porque enseguida se nos va, ¿no? Pero lo hacemos unos minutitos. Y de ahí vamos avanzando, como ir al gimnasio. No podemos ir al gimnasio el primer día y pretender hacer 10 horas de gimnasio. Hacemos un poquito, nos cansamos y al día siguiente un poquito más. Y así vamos aumentando. Porque el objetivo del Ho'oponopono al final es estar la mayor parte del tiempo practicándolo. Y como te decía, practicarlo es tan sencillo como repetir gracias, 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 o te amo, te amo, te amo, o las 4 palabras, lo siento, perdóname, te amo, gracias, en ese o en cualquier otro orden. ¿De qué forma aconsejo yo hacerlo? Hay 2 fórmulas básicas. Una es tipo lorito durante todo el rato que uno pueda, repitiendo sin pensar en nada. Y luego, cuando tenemos una preocupación o cuando tenemos un problema o cuando tenemos una relación negativa con alguna persona, podemos pensar en esa situación como punto de partida y a partir de ahí repetimos gracias, 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 o te amo, te amo, te amo, entendiendo que no le estamos diciendo nada a la otra persona ni a la situación. Es un proceso con nosotros mismos. Si lo hacemos con una persona, a la persona la utilizamos como desencadenante. Es decir, yo con esta persona me llevo mal, tengo un problema, pues pienso en ella, me conecto con lo que siento y empiezo con la repetición del gracias, el te amo, las 4 palabras. Y ahí puedo, durante unos minutitos, observar lo que se va moviendo en mi interior. De repente, a lo mejor me viene un recuerdo de la infancia, puede ser que me venga algún resentimiento de algo que no se ha resuelto, puede ser que me venga una imagen de una vida pasada que a lo mejor no comprendo, puede ser que me venga una emoción, da igual lo que venga, yo a todo eso le sigo diciendo gracias, te amo, o lo siento, perdóname, te amo, gracias. Y eso me va permitiendo que me vaya vaciando de eso y vaya sanándolo. Entonces, como te decía, es muy fácil la práctica porque repetir gracias no tiene ningún secreto. Es lo más fácil que podemos encontrar a nivel de técnica. Yo creo que no hay ninguna técnica más sencilla. La parte compleja es mantenerse la mayor parte del tiempo en esa dinámica. Seguidamente a las obsesiones, a los problemas, a las preocupaciones. Y cuando nos vamos ahí y nos enfocamos en eso, lo que ocurre es que seguimos dándole más fuerza a ese problema. La única forma que tenemos de resolver un problema es soltándolo. Cuando yo lo suelto y lo aparto de mi mente y soy capaz de liberarme, primero se libera a nivel energético la conexión que yo tengo con el problema. Se genera un vacío a nivel interno que me permite que de repente la solución aparezca. Ya sea porque me inspiro, porque mi parte divina me da la solución, ya sea porque
por mi comportamiento genera una circunstancia, una casualidad, una sincronía que me hace encontrarme con una persona que me ayuda a solucionarlo, o porque la solución aparece de cualquier manera. A veces incluso el problema no cambia, lo seguimos manteniendo, pero en el momento que tú estás en paz con respecto a un problema, eso deja de ser un problema, porque ya no te preocupa. Y puedes incluso convivir con ello sin que eso te afecte. Por tanto, pueden ocurrir este tipo de cosas. Pero como te decía, la práctica es sencilla, solo tengo que repetir gracias, 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 o te amo, te amo, te amo, al ritmo que cada uno lo quiera hacer. Es decir, yo tengo una tendencia a hablar un poco más rápido, pero se puede hacer más lento. Es decir, puedes decir gracias, 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 ¿vale? Al ritmo internamente, como te decía, siempre mentalmente, porque no queremos que la gente nos tome por raros ni por locos porque estamos repitiendo gracias como un lorito, ¿no? Lo hacemos a nivel interno y de esa forma callamos la voz del ego. Con lo cual, la práctica es tan sencillo como eso. Luego, evidentemente, podemos trabajar muchas cosas. Podemos trabajar las relaciones de pareja, la prosperidad, podemos trabajar problemas que podamos tener, podemos trabajar la salud. Y para todo eso, aunque la práctica siga siendo la misma, podemos enfocarla de diferentes maneras, ¿no? Y estas son algunas cosas de las que explico pues, en las formaciones y en los cursos y en los libros que he publicado sobre esta técnica. Muy bien, Santo. Por cierto, hablando de tu curso, tengo entendido y según he visto y según referencia que tengo, tienes un excelente curso. Quien quiera verdaderamente, con esto ya te empiezas a conectar a la prosperidad, a la abundancia, te lo aseguro, porque hacer ese cambio interno también te conectas especialmente con todo lo que deseas. Pero si quieres profundizar verdaderamente en este tema, si quieres llegar mucho más allá, acuérdate que estamos hablando de una forma de vida, una filosofía ancestral hawaiana que hay que aprender verdaderamente bien para verdaderamente hacer la conexión completa. Aquí abajo en la descripción de este video vas a tener el enlace para que conozcas el curso de Santos, porque verdaderamente tengo entendido que es excelente según las referencias que he escuchado. Santos, verdaderamente la gente tiene que entender que todos los cambios que hagan dentro de ellos simplemente les va a llevar a conectarse con todo lo bueno que quieran conectarse. Y Ho'oponopono, pues a mí me parece fabuloso. Yo tengo anécdotas de contar de Ho'oponopono y cosas que me han pasado. Tengo muchos años practicando solamente con las 4 palabras. Claro, yo tengo otro tipo de trabajo interno, por eso no crean las personas que solo con las... Les recomiendo que bajen al enlace y cliquen en la descripción, en el enlace de la descripción para que conozcan más el curso de Santos. Pero me han pasado cosas muy interesantes, no las voy a contar aquí. Aquí el protagonista en este momento eres tú. Pero me han pasado cosas y me venían a la mente ahorita que tú me hablabas y verdaderamente sí, verdaderamente se fue una conexión maravillosa, se empiezan a solucionar situaciones, hasta las más tontas, por decirlo de esa manera. ¿Sabes qué pasa, Che? Que de repente, como tú te vas vaciando de la basura emocional, de la programación interna que tienes, que normalmente es negativa, porque la programación que heredamos casi toda tiene que ver con cosas que tenemos que trascender, que nuestros ancestros no han podido trascender. Entonces es como que eso te va bloqueando la vida. Pero cuando tú empiezas a resolver eso, soltándolo, vaciándote, limpiándote de esa información, de repente se empiezan a abrir puertas para muchas cosas. De repente aparecen oportunidades que de otra manera no aparecían. Empieza la prosperidad. O sea, a nivel personal te puedo decir pues, que mejoran las relaciones, pero a nivel profesional a mí me ha mejorado mucho. Bueno, no solo me ha mejorado la situación económica a través de mi profesión, sino que cambié de profesión. Quiero decir, cuando yo empecé a trabajar de forma constante de Ho'oponopono, yo estaba trabajando en el mundo de la tele, haciendo un trabajo técnico que a mí no me hacía feliz. Era bueno haciéndolo, se me tenía valorado, tenía un buen sueldo, pero era totalmente infeliz porque mi alma necesitaba otra cosa. Y gracias a esta práctica es como que se abrieron las posibilidades para que yo ahora esté haciendo lo que estoy haciendo, que me hace inmensamente feliz y que es con lo que yo siento de alguna forma que puedo aportar a otras personas pues mi granito de arena, ¿no? Compartiendo las cosas que a mí me funcionan, compartiendo mi propio trabajo personal porque puede ser útil para otras personas. Por tanto, es mágica esta técnica porque te va abriendo a muchas posibilidades. Y además es compatible con otras técnicas, porque en realidad tú, una vez que vas sanando a nivel interno, si luego, por ejemplo, trabajas con la ley de atracción, la ley de atracción va a funcionar mucho más rápido, porque hay muchas personas que trabajan con la ley de atracción y parece que no le funciona o parece que no consiguen, porque tienen tal bloqueo a nivel interno con la programación que tienen, que por mucho que visualicen o mucho que se conecten con lo que desean, lo tienen bloqueado. Pero cuando tú te vacías, de repente te pones a visualizar lo que quieres materializar, y es mucho más ágil, porque ya te has liberado de los bloqueos que tenían que lo impedían. Y te digo la ley de atracción como cualquier otra técnica. Quiero decir, hay gente que puede trabajar, hay gente que trabaja con tapping y Ho'oponopono. O sea, hay muchas fórmulas,
pero digamos que esta técnica para mí me sirve de base. Yo trabajo mucho con los registros acásicos, pero esta técnica me ayuda a sanar mucho. Y siempre digo en broma a la gente de mi entorno que si yo me tuviera que ir a una isla desierta con una técnica terapéutica, yo me llevaba el Ho'oponopono, porque realmente te permite contigo mismo sanar todo lo que tengas que sanar. Y sobre todo sin depender de nadie externo, que esto es algo genial, porque estamos viviendo un momento en el que ya tenemos que activar nuestra maestría interior, ya no tenemos que depender tanto de los demás. Está bien compartir con los demás, está bien enriquecerse con la información que otros nos puedan proporcionar, también está bien ir al terapeuta cuando es necesario, pero también está muy bien empezar ya a conectar con esa sabiduría interna y empezar a utilizarla, ¿no? Y esta técnica, una de las cosas que hace es que nos permite eso, porque al vaciarme de la programación interna negativa que tengo, de los bloqueos, me conecto con mi parte divina, es conexión directa, no tengo que acudir ni a una iglesia, ni tengo que acudir a nadie, simplemente es que a mí la información me empieza a llegar, a veces canalizada, a veces simplemente como una inspiración, a veces de cualquier forma, pero te permite tomar mejores decisiones. Te puedo, por ejemplo, explicar unas anécdotas, no te voy a contar muchas porque tampoco nos vamos a alargar, pero yo recuerdo que algunas de las formas en las que para mí me di cuenta que esto funcionaba y me funcionaba muy bien, era mi interactuación con otras personas, ¿vale? Como personajes públicos que somos, a veces pues damos charlas, hacemos cosas por internet, en YouTube, como estos vídeos, y nos encontramos a veces que hay gente que le encanta lo que hacemos, pero también hay gente que necesita mucho proceso de sanación todavía, que se dedica a atacarnos, a insultarnos y a decir cosas negativas cuando en realidad tú estás haciendo algo desde el corazón, ¿no? Que evidentemente eso lo atraemos nosotros también porque hay que sanar también nosotros. Pero de repente yo me encontré en una situación en que una persona me juzgaba, me criticaba y me decía de todo menos bonito, y fue divertido porque a mí, claro, evidentemente al principio de mi proceso, pues todas esas cosas me dolían mucho porque me lo tomaba como muy personal. Pero cuando yo empecé a practicar con esta técnica, pues yo me dedicaba a hacer mi proceso de limpieza, que es como se le llama al proceso de practicar Ho'oponopono. Y me acuerdo concretamente de esta situación, como te decía, que esta persona, yo no la conocía de nada, pero me dijo de todo menos bonito. Cuando yo hice el proceso de limpieza hasta estar en paz, le contesté. Y lo que le contesté te aseguro que era muy diferente que lo que le hubiera contestado unas cuantas horas antes desde el cabreo interno. Lo que yo le puse salió de una inspiración de una parte divina mía hasta el punto que la persona me volvió a contestar disculpándose por todo lo que me había dicho negativo y diciendo que gracias a lo que yo le había explicado en mi respuesta le había dado una gran lección y ha hecho un gran aprendizaje. Fíjate cómo cambia en la historia. Si yo me llego a enganchar en ese momento y le contesto en la misma dinámica que yo sentía de rabia, de enfado, de frustración nos hubiéramos enzarzado ahí en una pelea que a lo mejor uno te contesta, el otro te contesta y sigues y sigues. Pero como yo solté la preocupación, solté la información y pude contestar desde la inspiración, la solución al problema se genera y el resultado es muy diferente, de forma positiva en este caso. Entonces, sí, para mí eso fue como una confirmación de que esto funciona, y funciona incluso a veces aunque no seamos conscientes de ello. Claro, claro, sin duda alguna, indudablemente, inclusive a mí me ha enseñado a ni siquiera contestar. Yo soy feliz, digan lo que digan, me da exactamente igual. Y como tú dices, los que estamos en redes sociales, en medios, etcétera, los haters, los odiadores de oficio hay muchísimos. Pero más bien, yo cada vez que leo un comentario de eso digo, bueno, lo siento por ti porque verdaderamente tienes muchos problemas. Ya, simplemente. Sí, esa es mi actitud ahora, pero el ejemplo que te ponía era hace años, que era cuando yo empezaba, que todavía no tenía la gestión que tengo a nivel. Ahora me pasa como a ti. Muchas veces siento como lástima, hago mi limpieza, a veces ni contesto porque siento que no necesito gastar mi energía en eso. Y a veces me pasa también otra cosa, que a veces me da por reírme. Porque me hace gracia imaginarme a esa persona decir, no tienes otras cosas más importantes que hacer que dedicar unos minutos a ponerme a decirme de todo negativo. Digo, si aprovecharas la energía en hacer cosas, estarías construyendo una vida mucho más armónica para ti. Pero bueno, ya te digo, hay una parte pues que ha supuesto también un aprendizaje con el Ho'oponopono. Yo me di también cuenta de que funcionaba porque sufro muchísimo menos desde que yo practico esta técnica. Yo antes podía engancharme en un problema, en una situación durante un buen rato o durante unos días o semanas, y cuando empecé a practicar esto, ese tiempo de sufrimiento se iba reduciendo cada vez más. Y ahora mismo, si me comparo con la persona que yo era hace 8 años, que fue cuando más o menos empecé a practicar esta técnica, en cosas que a lo mejor yo antes sufría durante un mes,
ahora soy incapaz de sufrir más de unos minutos, porque enseguida hago un poco de limpieza con Ho'oponopono y ya se me lo quito de la cabeza y se ha ido. Así es, así es. Por tanto, al margen de que luego mejore nuestra economía, que mejore nuestras relaciones y que mejore en nuestra vida en general, simplemente por el hecho de que dejamos de sufrir un montón, ya merece la pena, o ya es como que vale la práctica, ¿no? O sea, se valida por simplemente ese hecho. Excelente, Santos, excelente. Recuerden que si quieren verdaderamente profundizar, formarse, conocer, prepararse absolutamente en el Ho'oponopono, abajo en la descripción hay un enlace para que conozcan la formación de Santos Ávila. Santos, ha sido un honor verdaderamente escucharte, ha sido un gran placer. Es muy sabroso definitivamente escuchar a alguien que sabe sobre un tema y además tú sabes sobre varios, que ahí te pueden aprovechar mucho las personas. Y verdad, ha sido un gusto, seguramente a posteriori, dentro de un tiempo, pues te tendremos por acá hablando de otro tema, de cualquiera de tus otros conocimientos, porque siempre es bueno pues llevar esta información y que la gente sepa que sí se pueden conectar con la abundancia, que sí se pueden conectar con el amor, que sí se pueden conectar con la salud, que se pueden conectar con todo, pero hay que aprender, hay que formarse y hay que aprender a cambiar todos esos bloqueos, todas esas creencias limitantes, etcétera, etcétera, etcétera. Un gran honor haberte tenido, Santos. Un último mensaje para las personas. Bueno, para ti decirte que ha sido un placer, que te agradezco mucho esta invitación para darme a conocer también a la gente que te sigue, con lo cual pues estoy sumamente agradecido por la oportunidad. Y para la gente que esté escuchando, las que lo escucharán dentro de un poquito, las que lo escuche dentro de un tiempo, como va a quedar grabado, pues decirle que al final hay muchas técnicas. Tenemos muchas técnicas que algunas resuenan más con unos y con otros, pero técnica más sencilla que esta yo creo que no la va a encontrar nadie, porque repetir, como decía, una palabra mentalmente es lo más fácil que nos vamos a poder encontrar. Y aunque pueda parecer algo muy sencillo y muy tonto, los beneficios que otorga esa práctica son grandiosos. Yo tengo que decir a nivel personal que a mí me ha cambiado la vida y me la ha cambiado a todos los ámbitos de forma para mejor. Pero no solo me la ha cambiado, sino que me la sigue cambiando constantemente. ¿Vale? Y prueba de ello, por ejemplo, es el hecho de que hoy estemos hablando tú y yo, HG, porque esto también es a través de sincronías, a través de conexiones que se establecen cuando uno está sanando su proceso a nivel interno. Al final, el Ho'oponopono lo que te lleva es a estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado y haciendo lo correcto y lo adecuado. Y seguramente por eso estamos haciendo este vídeo, ¿no? Porque era lo adecuado en este momento para darlo a conocer un poquito más a la gente que no lo conocía y para reafirmar a aquellos que ya lo practican y lo conocen para que sigan haciéndolo con un poco más de constancia. Seguro que es así, Santos. Recuerden seguir a Santos. Aquí abajo están saliendo sus redes sociales. Igual en la descripción del video van a conseguir los enlaces. Recuérdense suscribirse acá a Prosperidad Integral TV, porque especialistas, conocedores, maestros, coach, escritores, conferencistas, como en el caso de Santos, van a seguir viendo en este canal y van a poder tener muchísimo aprendizaje para su desarrollo personal y para su desarrollo espiritual. También en mis redes sociales, pues me pueden seguir a mí, también están apareciendo las mías, en mi canal oficial de YouTube, también pueden ir hasta allá y seguirme por allá, donde hay métodos, técnicas, consejos directamente conmigo, acá con los invitados, acá con los maestros, allá humildemente solo conmigo. Santos, un placer, un gran abrazo de verdad, un gusto haberte tenido y te esperamos pronto de nuevo por acá. Pues será un placer estar aquí nuevamente contigo, HG, cuando tú quieras. Un abrazo fuerte. Chao, Santos. Igual a todos ustedes. Recuerden suscribirse a este canal. Dejen comentarios, propongan temas, digan qué les pareció el Ho'oponopono. Siempre dejen su comentario. Y el dedito arriba me gusta para que YouTube lleve esta información a muchas más personas. El me gusta no es para nosotros, el me gusta es para que YouTube entienda que esta información vale la pena y se la haga llegar a más personas. Hasta luego, nos vemos en otro video.